Buenas, ¿cómo están todos y todas? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme agrado de presentarles a Sebastián Carasay, doctor en Historia e investigador del CONICET. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Francisco, por la invitación. Bueno, comienzo por preguntarte un poco sobre tu libro, ¿sí? Tu libro reciente llamado Lo que no sabemos de Malvinas, el cual aborda episodios del siglo XX vinculados a la preguerra, ¿no? Y uno de ellos es el acuerdo de comunicación en 1971. En torno a eso te consulto, bueno, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Cómo lo abordás en tu libro? ¿Crees que el acuerdo había creado bases reales y condiciones para bueno, una concreta transferencia de soberanía? ¿Cómo ves todo eso? ¿Qué obstáculos, qué posibilidades se habían presentado en ese recorrido? Bueno, supongo que tu audiencia está muy familiarizada con la cuestión Malvinas, digamos, y no hay que explicar muy extensamente qué es el acuerdo de comunicaciones, pero yo completaría, digamos, el título del libro con el subtítulo, que es las islas, su gente y nosotros antes de la guerra, digamos, ¿no? O sea que para situar el libro, digamos, cuyo enfoque principal, digamos, los cuatro capítulos que lo integran, digamos, sacando el epílogo que sí se va de ese periodo, es la historia previa a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, el acuerdo de comunicaciones eh, es a lo que las diplomacias británica y argentina llegan, digamos, promediando 1971, y que de alguna manera posibilita algo inédito en la historia de las islas, que fue un tránsito, digamos, oficial y sistemático, una comunicación oficial y sistemática entre las islas y el continente, digamos, ¿no? Y a ese acuerdo se llega en el 71 y dura hasta la invasión del 82, ¿no? Entonces, ahora, yendo concretamente a tu pregunta, yo creo que el acuerdo de comunicaciones colaboró a desarrollar lazos entre isleños y argentinos, o por lo menos algunos argentinos, y quizás por eso solo ya merezca ser destacado, digamos, como una empresa valiosa y significativa, ¿no? El coronel González Balcarce, que fue quizás la figura más estable del lado de la Cancillería argentina dedicada a la cuestión Malvinas, dado que estuvo desde el comienzo de los acuerdos hasta el final, y luego también en democracia volvió a tener contacto con los isleños desde la Cancillería, cuando se restablecieron los nexos entre las islas y el continente. Bueno, González Balcarce colaboró muchísimo a solucionar problemas concretos de familias isleñas en los años 70, ¿no? Recibía a los niños kelpers en el continente que venían a estudiar en colegios bilingües, se encargaba de encontrarles alojamiento en las ciudades de destino, que a veces no eran Buenos Aires, sino Córdoba, Bariloche, etc. Eh, Muchas veces ofrecía su propia casa para que los niños o sus familiares se alojasen en tránsito hacia o desde las islas. Llevaba y traía mercadería o repuestos, digamos, para electrodomésticos o para vehículos que no se conseguían en las islas. Es decir, creo que el acuerdo de comunicaciones posibilitó, quizás por primera vez, digamos, un vínculo no político, digamos, ¿no? Un vínculo como al margen de la cuestión política entre isleños y algunos argentinos como González Balcarce. Ahora bien, no creo que las diversas autoridades políticas del Reino Unido que se sucedieron durante esos años hayan estado convencidas de realizar en lo inmediato lo que vos llamás una real transferencia de soberanía, digamos, ¿no? Es decir, me parece que más bien la política del Reino Unido fue explorar siempre fórmulas mixtas, ¿no? Coadministración, contrato de arrendamiento a largo plazo. Incluso el acuerdo de comunicaciones podría verse como un ejemplo más de esa estrategia del Reino Unido, ¿no? Permitir a los argentinos que se acerquen a los isleños sin renunciar a lo que desde su punto de vista eran y son sus derechos sobre ese territorio, ¿no? Que los veían justificados, entre otras cosas, por la presencia de varias generaciones de isleños en las islas, ¿no? En cuanto a lo que dificultó la conversación eh, y lo que la volvió por momentos, la conversación, digo, entre Gran Bretaña y Argentina, ¿no? Y lo que la volvió por momentos problemática y hasta hostil, eh, bueno, hay mucho para decir y yo creo que en ese sentido el libro trata de explicar varios de los elementos que a mi juicio contribuyeron a sumar ruido a esa conversación, ¿no? Ahora, dejando al margen la posición de las más conocidas, ¿no? La de algunos isleños, las de la Falkland Island Company
¿no? Que era la empresa monopólica, digamos, de las islas, el lobby de Londres. Si sacamos a un lado, digamos, esos elementos o factores que son muy conocidos, yo diría que, o señalaría eh, dos elementos que contribuían a eh, empiojar un poco la conversación, ¿no? Del lado británico, yo creo que lo que dificultó esa conversación fue el hecho de que diplomáticos y políticos no siempre estaban en la misma sintonía. Es decir, que lo que avanzaba la diplomacia en conversaciones civilizadas y criteriosas que se mantenían en Londres, en Buenos Aires y en otras ciudades del mundo, conversando con la diplomacia argentina, luego podía ser, en el mejor de los casos, matizado y a veces completamente desarticulado, digamos, por los políticos, ¿no? Eso quiere decir que las islas no eran un tema de la política doméstica solamente en Argentina. También en el Reino Unido, aunque en menor medida, pasaba algo parecido, ¿no? Es decir, cada tanto el tema encendía exaltados discursos nacionalistas en el Parlamento británico, ¿no? Del lado argentino, creo que uno de los aspectos que hizo que esa conversación fuese muy truncada, muy difícil, fue la inestabilidad de los funcionarios y de los gobiernos, ¿no? Además de que Argentina, mientras duraron las conversaciones, pasó de la dictadura a la democracia y luego de nuevo de la democracia a la dictadura, y al interior de cada uno de esos regímenes, de un presidente a otro, ¿no? Es decir, esos saltos políticos. Si consideramos solamente los 11 años que duraron los acuerdos, o sea, del 71 al 82, Argentina tuvo 12 ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Y no estoy contando los interinos, que duraban unos poquitos meses o semanas. Yo creo que esa inestabilidad a un nivel institucional tan alto, ¿no?, como la cabeza de las relaciones exteriores en Argentina, bueno, es un poco incompatible con la construcción de un diálogo a largo plazo, ¿no? Que un diálogo a largo plazo requeriría no solamente de paciencia, de inteligencia y de conciencia del lugar que el propio país ocupa en el orden global, cosa que a mi juicio faltó, digamos, en mucha de esa dirigencia, requiere por lo menos menos rotación de nombres y menos rotación de caracteres, digamos, al mando de esa negociación. Pensé que ibas a seguir. No, claro, e incluso a veces puede verse, ¿no? En los propios británicos o isleños, como también había a veces una devolución de que la situación de inestabilidad política en Argentina iba a dificultar una posible o una futura administración argentina en Malvinas, ¿no? Era como, ¿cómo nos van a gobernar los sudamericanos si están en una constante inestabilidad política? ¿No? Era como también algo evaluado por ellos. Y algo que... Así es. En un momento, perdóname, ¿no? Sí, Pero sí. a propósito de lo que decís, hay una carta que a mi juicio es digamos, la posición más favorable que encontré entre los isleños hacia, digamos, el nexo con Argentina. Eh, Hay un isleño que él y su mujer escriben cartas públicas en el periódico de las islas cuando Perón e Isabel ganan las elecciones con más del 60% de los votos. Y entonces ellos básicamente lo que dicen, bueno, este es el momento, digamos, ¿no? Queremos tener realmente un acuerdo de largo plazo, bueno, hagámoslo ahora. Los argentinos están con un 60% respaldando este gobierno, digamos, al lado de lo que de lo que veníamos teniendo, ¿no? Que eran gobiernos muy inestables, con poco porcentaje de votos detrás. Bueno, este es el momento para llegar a un acuerdo. Y eso obviamente que recibe un montón de críticas, yo diría que fue una posición muy minoritaria, pero que haya existido no es algo menor, ¿no? Pero las críticas decían exactamente lo que vos señalabas recién, digamos. No, bueno, está bien, ahora parece que es un gobierno de unánime, parece que hay, digamos, homogeneidad o estabilidad democrática en la Argentina, pero conocemos a los sudamericanos, ¿no? O sea, esto puede terminar en dictadura en cualquier momento. Lamentablemente no se equivocó, digamos, ¿no? El contradictor del isleño más amigable con los argentinos. Claro. Y no me quiero, bueno, ni meter en este tema, pero era como también qué percepción podían llegar a tener los isleños o los británicos respecto de Perón, con el que, bueno, hay una historia amplísima en torno al tema.
pero bueno, imagino críticas o ciertas reservas al respecto también con Perón, que era visto medio como esa imagen de presidente militar, pero que había ganado democráticamente, si lo queremos poner. Sí, la imagen de Perón en ese sentido yo creo que también era una imagen muy presente en Gran Bretaña en general, pero en las islas en particular, Perón era visto como un fascista, ¿no? No era visto como un militar que llegaba al gobierno, digamos. Perón era visto como un fascista. Y eso obviamente que despertaba eh, todos los temores que te podés imaginar. Por otro lado, hay algo interesante, digamos, para pensar cómo piensan los isleños. Es una sociedad, o al menos era aquella sociedad isleña, era una sociedad que miraba el mundo a través de los ojos de la Segunda Guerra Mundial, en donde había habido una suerte de totalitarismo, el nazismo, digamos, ¿no? Aliado al fascismo italiano, frente a los cuales Gran Bretaña se planta, digamos, ¿no? Y es interesante porque cuando vos vas al Museo de las Islas encontrás muchas referencias, digamos, ¿no? Para ellos cualquier enemigo es el nazismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando digamos, las posiciones argentinas se endurecían más, bueno, no veían otra cosa, digamos, siempre veían un nazi, digamos. Claro. Este, bueno, De- eso nos estamos yendo del tema, pero... después te voy a preguntar obviamente al respecto. Yendo tal vez, bueno, a esta otra pregunta en torno a cómo se fueron gestando estos vínculos, mencionabas agentes particulares, ¿no? O sea, nombres propios de personas que parecían presentarse como nexos que representaban al Estado argentino, pero no era que era el gobierno argentino, sino mencionabas esto, ¿no? El nombre de González Balcarce, después podemos mencionar otro muy conocido que es Blumer Rebe, que se presentan como integrantes de las fuerzas, en este caso, las Fuerzas Armadas, y que actúan generando nexos y lazos, ¿no? Entonces, ahí incluso en tu libro haces una reconstrucción microhistórica, si lo podemos poner así, de experiencias personales y propias y testimoniales a partir de esto, justamente las vivencias de personas que fueron a las islas, a partir de fotos también. Entonces, te consulto en ese sentido, ¿qué tratamiento permite el testimonio de estas personas? ¿Cómo lo podemos visualizar las experiencias de estos trabajadores, estas maestras, de científicos, de personal de la Fuerza Aérea, etcétera? Sí, ahí haría una pequeña distinción entre las figuras que mencionaste, en la de Blumer Reeve y la de González Balcarce. González Balcarce era un coronel del ejército, pero que a los fines, digamos, de la cuestión Malvinas, fue siempre un funcionario de Cancillería, ¿no? Fue un funcionario, digamos, que adquirió muchísima, bueno, primero que hablaba inglés perfectamente, tenía un conocimiento bastante amplio, digamos, de la cultura anglo, y por eso fue de alguna manera seleccionado por la Cancillería para que sea como el contacto eh, oficial y estable, ¿no? Estable dentro de la Cancillería Argentina con las islas. Blumer Reeve más bien era alguien de la Fuerza Aérea que en un momento encabeza la comisión consultiva en las islas, ¿no? O sea que durante 2 años fue la persona de referencia que vivía ahí con su familia en Puerto Stanley. Ahora, yendo a la pregunta que me haces, bueno, ¿qué peso darle o cómo trabajar los testimonios, las memorias de quienes participaron de ese experimento, vamos a llamar así, de acercamiento entre las dos poblaciones? Yo diría, hay que tomarlas como una fuente rica, pero como una fuente, digamos, ¿no? Es decir, los testimonios no son transparentes. Quiere decir que merecen ser analizados críticamente, merecen ser cotejados, como siempre, con el resto de las fuentes disponibles, ¿no? Y las memorias que de esos acuerdos, al menos yo recogí de los pocos isleños que quisieron hablar del tema, son todas, sin excepción, negativas. Entonces, fíjate, el contraste es muy interesante con las memorias de las maestras y de los otros argentinos que fueron a las islas en esos años, que en general son más bien positivas. Algunas te diría son hasta casi nostálgicas, digamos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cada quien recuerda en función de muchos otros motivos, conscientes o inconscientes, que pesan en la elaboración de la memoria.
Esto, por supuesto, no es que vale solamente para lo de Malvinas, siempre es así, ¿no? Pero en un caso como el de Malvinas, en donde esa experiencia que estamos ahora analizando, la de 71-82, fue en realidad dos experiencias, ¿no? Por lo menos dos experiencias, la de los argentinos con los isleños y la de los isleños con los argentinos. Bueno, creo que todavía tiene mayor relevancia, digamos, esta distinción cuando trabajamos con experiencias que son heterogéneas, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí me parece clave en este sentido no es tanto la memoria de quienes participaron de esa experiencia como los documentos que conservaron, ¿no? Esto me parece que es un elemento fundamental: fotografías, cartas, diapositivas, informes de Cancillería, correspondencia con los isleños, entrevistas que le realizó la prensa de entonces a las maestras o a quienes estaban a cargo, digamos, de, de- del, del grupo de argentinos en las islas, los diarios personales que algunos de ellos escribieron. Bueno, toda esa información me parece fundamental, ¿no? Y sirve precisamente para después oír el testimonio de la memoria, digamos, pudiendo hacer ese contraste, digamos, ¿no? Entre aquellos documentos que ellos mismos escribieron y la reconstrucción, digamos, que ahora hacen desde el presente. ¿Y Yo diría, qué diferencia notás, perdona, ahí en eso, tal vez? bueno, mirá, lamentablemente no pude hablar con González Balcarce porque bueno, cuando yo inicié la investigación ya había muerto, digamos, ¿no? Pero creo que con él hubiera sido muy interesante ver cómo él reconstruía desde el presente aquellos años, porque en el caso de él hay muchos documentos. Es decir, en el caso de él hay muchos, bueno, cartas con los isleños, correspondencia entre militares o entre gente de Cancillería, en fin. Eh, Ahora, por ejemplo, en el caso de las maestras, bueno, hay, por ejemplo, testimonios, maestras que escribieron cartas entonces explicando cómo se sentían o cómo era la vida en las islas, y uno nota que en la reconstrucción posterior es una reconstrucción, yo la llamaría en términos generales, un poco más romantizada, digamos, ¿no? En donde de alguna manera, pero esto nos pasa a todos, digamos, lo que va quedando del pasado son ciertas anécdotas, digamos, ¿no? Ciertos colores, ¿no? Entonces un amanecer, un baile, o una pelea, Un en fin, encuentro, un encuentro, sí, etcétera, digamos, algo muy episódico, digamos, ¿no? Pero en los documentos de época uno encuentra mucho más que eso, digamos, ¿no? En los documentos de época, si querés, son menos anecdóticos y son más de pintar un paisaje general, digamos, ¿no? Así que digo, eso me parece información muy, muy interesante y que en mi caso a mí me ayudó mucho a poder formular o a poder elaborar una imagen más compleja y no tan lineal de lo que fue la experiencia de convivencia entre argentinos e isleños, ¿no? mm. Que como yo trato de enfatizar en el libro, no fue siempre igual, ¿no? Esos 11 años hay que estudiarlos dinámicamente, digamos. Hay matices, hay momentos diferentes. No es lo mismo la fragata El Mar nos une al comienzo, digamos, de los acuerdos, en donde isleños y argentinos van juntos en la misma fragata y el gobernador termina bailando tangos en el buque Bahía Buen Suceso. Bueno, no es lo mismo eso a 1981, 1982, en donde prácticamente cualquier iniciativa de cualquiera de los dos grupos tenía, digamos, una suerte de contestación, a veces hostil, a veces no tanto, del otro lado, digamos, ¿no? Así que yo diría que esos 11 años hay que verlos en la dinámica, digamos, histórica de esa década tan compleja. Eh, Ahora, yo diría, para simplificar, eh, y yendo a como, digamos, conclusión a ese balance de los 11 años, yo diría que esos acuerdos comenzaron desarrollándose con alguna expectativa de las dos partes de que las cosas pudieran evolucionar en un sentido, vamos a decir así, beneficioso para ambos, sin entrar en detalles, digamos, ¿no? Isleños y argentinos. Ahora terminó bueno, en hechos hostiles previos a la semana del 2 de abril, ¿no? Y entre ambos extremos, de la expectativa a la hostilidad,
bueno, pasó de todo, ¿no? Pasó de todo. Totalmente. Bueno, mencionabas, y hoy en realidad también trabajamos algo en tu libro que a mí por lo menos me resultó novedoso, porque no es algo tan trabajado, que ya empieza a ser el tema de los isleños puntualmente, de los Falklanders, vamos a ponerle así. ¿Qué, qué, qué pensabas vos ver en este agente, ¿no? ¿Qué perspectiva buscaste trabajar, digamos, metiéndote en los libros, en los diarios, perdón, de la Falkland Island Magazine, digamos? ¿Qué buscabas ver vos bueno, en los isleños y qué rol terminaron jugando en estas décadas, 60, 70? Y al día de hoy, digamos, ¿no? ¿Qué balance tal vez haces sobre su posicionamientos políticos en general? Bueno, los isleños siempre fueron como un gran enigma para los argentinos, ¿no? Es decir, quiénes son, qué hacen, de qué viven. Los libros de texto escolares, ¿no? Estoy hablando antes de la guerra, no hablaban mucho de los isleños. Más bien se referían a las Islas Malvinas, hablaban de la historia, de la geografía, etcétera, pero no ahondaban en la población, ¿no? Y creo que fue eso lo que llevó a varios argentinos a querer viajar a las islas, cuando eso era una tarea bastante complicada y costosa. Yo ahí reconstruyo en el capítulo 1, digamos, los viajes de quienes en las 5 décadas anteriores al 82 lograron hacer ese viaje y luego dieron testimonio escrito o oral de sus experiencias en las islas. Y la reconstrucción de esos viajes a mí me pareció clave para poder al menos proponer conjeturas acerca de qué es lo que sabían aquellos argentinos, ¿no? Los de la década del 30, del 40, del 50 y del 60, es decir, nuestros abuelos, nuestros padres, digamos. ¿Qué sabían de la población que habitaba las islas? No de Malvinas, ¿no? Tierra usurpada, etcétera. No, de la población. ¿Quiénes son esos tipos? Entonces, respondo a tu pregunta, comenzando por este otro tema, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo fueron transmitidas las percepciones de los isleños en el continente por los viajeros argentinos que tuvieron posibilidad de conocerlos y que entablaron un diálogo con ellos? Y aunque, como desarrollo en el libro, pueden establecerse diferencias entre el espíritu de los viajeros, yo diría que casi todos tradujeron las percepciones que los isleños tenían de sí mismos, de Gran Bretaña y del mundo, tradujeron todo a un lenguaje, a unas ideas y a unas imágenes que por lo general eran compatibles, cuando no terminaban reforzando el deseo nacional de unas islas definitivamente integradas a la soberanía argentina. Entonces, eh, ahora sí paso más concretamente a tu pregunta, que era sobre los isleños, pero me parecía importante decir algo respecto de ya no cómo se percibían los isleños, sino cómo los argentinos contaban que se percibían los isleños, ¿no? Entonces, yendo ahora más concretamente a responder tu punto, bueno, yo dedico uno de los capítulos a responder esa pregunta y ahora, digamos, destacaría 3 ideas que me parece que son centrales para responder esa pregunta. En primer lugar, la década del 60, la década del 60, venía siendo una década problemática para la comunidad isleña, aún antes de que las Naciones Unidas adoptara la famosa resolución 2065, ¿no? Que como todos sabemos es aquella en la que las Naciones Unidas, o sea, la Comunidad de Naciones, invita al Reino Unido y a la Argentina a negociar una solución pacífica al diferendo territorial, teniendo en cuenta los intereses de la población. Bueno, los problemas de los isleños no empiezan ahí. Antes de eso, la economía isleña ya mostraba signos de agotamiento. Por un lado, porque era una economía basada en el monocultivo de la lana. Y en los 60 aparecen fibras sintéticas que gradualmente van desplazando a la lana como materia prima de muchos productos textiles. Y eso hizo que la tendencia a largo plazo del precio del único producto que exportaban las islas fuese a la baja, ¿no? O sea que eso creó un problema que yo llamo en el libro el problema económico, ¿no? En segundo lugar, diría que es importante ver que el gobierno colonial no se quedó de brazos cruzados.
Es decir, que vio claramente que había un problema ahí, un problema, digamos, de mediano a largo plazo, incentivó como nunca antes la posibilidad de crear una segunda industria, eh, que a mediano plazo, digamos, pudiese reemplazar a la lana. Y esto es importante para comprender la perspectiva isleña, porque todo lo que se idea por el gobierno o por Gran Bretaña como segunda industria, digamos, ¿no? Va fracasando. Entonces yo diría, esos isleños de principios de los 60 ven unas islas que de alguna manera están llegando a una situación económica muy difícil, en donde todo lo que se intenta para resolver ese problema muy difícil lo ven fracasar, digamos, emprendimiento tras emprendimiento, ¿no? Y los isleños, yo diría, los años 60 fueron terribles para ellos porque comienza el Reino Unido a enviar, no comienza porque ya había habido antes, pero digamos que profundiza el envío de especialistas, técnicos, economistas que van a las islas a ver si eso tiene alguna solución, ¿no? Y yo cito en el libro que a principios de los 70 los isleños tuvieron que leer en uno de esos informes que el futuro del mercado de la lana para estos técnicos, digamos, era tan negro que todas las sugerencias de ayuda a las islas, ya sea para mejorar la agricultura o los servicios, había que considerarlas, decían el informe, en contraposición al comparativamente bajo costo financiero de evacuar las islas. Es decir, que los isleños tuvieron que leer que esos técnicos que venían a las islas a encontrar una solución, digamos, al problema económico, hablaban de la posible evacuación de las islas como un costo menor a tratar de hacerlas productivas, ¿no? Así que esto es interesante porque a veces parece que los problemas de los isleños comenzaron con los argentinos. Bueno, la verdad que no. En esa primera mitad de década del 60, la prensa está llena, digamos, de palabras de preocupación, incluso algunas, diría, de desesperación, y tienen que ver con algo que no tenía nada que ver con Argentina, tienen que ver con que hay una situación económica que no promete mejorar, ¿no? Ahora, a esa situación delicada en términos económicos se viene a sumar a partir de 64, 65, y esta es la tercera idea que quería subrayar, lo que en las islas se llamaba el problema político, ¿no? ¿Cuál era el problema político? Bueno, la disputa con Argentina por la soberanía del suelo que habitaban. Entonces, creo que en la perspectiva de los isleños durante la década del 60, que como explico en otra parte, en la Argentina fue una década de optimismo, no solo, pero también sobre la cuestión Malvinas, en las islas fue la década de la incertidumbre casi total, incertidumbre económica, incertidumbre política, ¿no? A la agudización de un problema económico preexistente, el que mencioné, el monocultivo declinante y la dificultad para crear una segunda industria, se vino a sumar la disputa de soberanía. Y aquí hay algo que me parece importante destacar, porque viene a ser como la otra cara de la ansiedad argentina de esa misma época. Quien lea toda la prensa isleña, desde el siglo XIX hasta el 64, va a descubrir que no hay menciones al litigio de soberanía que Argentina mantenía con el Reino Unido. Es decir, que el 64-65 es una coyuntura clave en la reconstrucción de la perspectiva isleña, porque muchos se van a enterar en ese momento que la Argentina tenía un serio reclamo, digamos, de soberanía sobre ese suelo. Bueno, sí, se van abriendo un montón de ventanas, o sea, me estaba acordando respecto a esto, ¿no? Antes destacabas el tema de que cuando se van produciendo estos cruces o estas conversaciones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido, el Reino Unido en un momento se pone firme, se va poniendo firme, particularmente esa ala que no buscaba tener vínculos con Latinoamérica y demás, y es como que se vuelven defensivos para la postura con los isleños, ¿no? Y al mismo tiempo en un territorio que, como mencionabas vos recién, era como, bueno, nos sale más barato que se vayan los Falklanders, los Kelpers, que seguir manteniéndolos, ¿no? Y en el reverso, en el mismo tiempo, es como, bueno, terminan enviando para el 76 a la misión Shackleton, para, bueno, precisamente ver estos estudios de prospección, minerales, petrolíferos, a ver si
tenía anclaje o tenía algún fruto seguir estando allí en las islas, ¿no? Bueno, y eso, ¿no? Respecto de las relaciones entre el Reino Unido y la misión Shackleton, ¿cómo entra esto entonces en la perspectiva ahí de los isleños? Sí, bueno, varias cosas sobre lo que decías. Por un lado, este hecho de que, bueno, que Gran Bretaña las mantenía, bueno, no es del todo así en el sentido de que las islas producían, digamos, sus propios recursos. El problema es que el horizonte de esa producción estaba comprometido, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema no era tanto del presente, sino del futuro. Si el mercado de la lana sigue evolucionando hacia la baja, y las islas son incapaces de generar una segunda industria, esto es un problema económico gravísimo. Digamos, en el presente nos ajustamos un poco, pero hacia el futuro va a ser un problema de sustentabilidad, ¿no? Ahora, ¿cuándo empieza a cambiar esto? Yo diría que si bien hubo informes anteriores y hubo, digamos, como eh, algunos investigadores que decían que eventualmente en el área podía haber hidrocarburos, etcétera. Hay los informes más importantes que aparecen, digamos, en este sentido, se dan en el 73 y el 74. ¿No? Entonces, es ahí donde empieza a cambiar. O sea, la misión Shackleton en realidad corona, ¿no? Es una misión que ya se envía para decir, bueno, concretamente envíenos un grupo de gente en donde haya de todo, ¿no? Porque había distintos especialistas, que hagan un informe bien completo y general, pero donde, digamos, ya se sabía que efectivamente en las aguas había potencial, digamos, de recursos minerales, hidrocarburos, pesqueros, etcétera, ¿no? Y yendo a lo que decías vos, efectivamente, hacia mediados de la década del 70, bueno, Gran Bretaña tiene una posición que es, bueno, hagamos todo lo que se pueda con los argentinos, pero lo que no se pueda, bueno, veamos de hacerlo de todas maneras. Y es un poco la historia de la misión Shackleton, que al comienzo, digamos, se habló de que fuese una misión compartida, pero cuando Argentina dijo, bueno, queremos que sea compartida a nivel del liderazgo, es decir, que haya un argentino a la altura de Shackleton, bueno, ahí del otro lado se opusieron y dijeron, no, ustedes pueden participar, pero no liderar la misión, ¿no? Entonces, bueno, para Argentina eso hubiera sido como ceder algo simbólicamente muy importante. Si participaba de una misión científico-técnica, digamos, o como se la quiera llamar, pero no al nivel del liderazgo, entonces de alguna manera en los hechos estaba admitiendo que Gran Bretaña podía llevar, digamos, a Islas de Ganar, ¿no? Por eso es que Argentina se opuso y bueno, eso terminó en un conflicto que era conocido, pero yo también trato en el libro. Ujú. Continuando un poco con los isleños, ¿no? Y como en este sentido, esta trayectoria política que ellos van teniendo en este siglo XX y en este nivel de tensión que sí se va formando de alguna forma, si pensás que ahí ellos van construyendo una identidad, digamos, ¿no? Si podemos hablar de un localismo por parte de los isleños, ¿no? Cómo se autoperciben, si lo podemos poner así, si solamente se sienten, bueno, ciudadanos británicos o hay un componente esto, ¿no? Regional de sus eventos históricos de que fueron llegando a las islas a partir obviamente, el colonialismo británico, ¿no? ¿Cómo lo cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que la cuestión de la identidad de los isleños hay que verla también como de un modo dinámico, digamos, ¿no? Es decir, la población que habita las islas no siempre se autopercibió del mismo modo. Eh, y yo pondría, digamos, un hito, no el único, pero uno, en el 64-65. Es decir, antes de que la Argentina haya llevado exitosamente el litigio a la comunidad internacional, es probable, ¿no? Acá tengo conjeturas, digamos, pero es probable que los isleños, aquellos isleños se viesen a sí mismos como Falkland Islanders, o sea, como habitantes de las islas que ellos llaman Falklands, de ascendencia británica, por supuesto, en gran parte escocesa, pero fundamentalmente se veían como isleños, como isleños de las Falklands, ¿no?
¿Por qué digo esto? Bueno, porque el contacto con el Reino Unido era fundamentalmente, bueno, simbólico, por supuesto, pero también había, yo diría, un contacto más bien como sentimental, digamos, ¿no? Yo conocí gente que me contaba que sus padres o sus abuelos llamaban home, ¿no? Hogar, ¿no? A Gran Bretaña y no la habían pisado nunca, digamos. Y no la iban a pisar nunca tampoco, pero era costosísimo. No eran los isleños los que habitualmente hacían el viaje Puerto Stanley, Montevideo, que implicaba 4 o 5 horas, 4 o 5 días, perdón, de buque, y después de ahí seguir el tránsito hacia Gran Bretaña. Ese era un trayecto costosísimo que hacía fundamentalmente la capa profesional de las islas, que era importada del Reino Unido, o sea, los maestros, las enfermeras, el médico, el odontólogo, en fin, digamos, la capa profesional no era isleña, digamos, ¿no? Era británica del Reino Unido, digamos. Y eran ellos los que tenían esas facilidades, esas ventajas y el dinero suficiente como para estar en las islas temporariamente y luego viajar, digamos, ya sea al continente o al Reino Unido. En general, el común de los isleños no tenía esa vida, ¿no? Entonces, por eso yo tiendo a pensar que más bien había una afiliación, una identidad, digamos, con el espíritu británico, digamos, pero fundamentalmente se definían como isleños de las Falklands. Diría más, y esto sí se puede rastrear en las islas, en la prensa de las islas, para aquellos isleños, habitar un rincón tan inhóspito del mundo, ¿no? Que entonces integraba parte del Imperio Británico, era, a su juicio, un modo de hacer patria, ¿no? Como escribió un isleño poco antes de la guerra, hay un isleño que dice, ojo, no nos olvidemos, nosotros somos los descendientes de los que pusieron el gran en Gran Bretaña, ¿no? Y esto lo dice alguien que no viajó nunca a Gran Bretaña, pero que se siente parte, digamos, ¿no? De una tradición, digamos, de un legado, de familia que tras familia, bueno, puso el gran a Gran Bretaña. ¿Cómo se pone el gran a Gran Bretaña? Bueno, no estando cómodamente en Londres, sino haciendo patria, ¿no? En un rincón inhóspito, digamos, del globo. Entonces, diría, hay como una identidad doble, ¿no? Por un lado, Falkland Islanders, por el otro, británicos. Y esa identidad doble va oscilando a lo largo del tiempo. Diría, cuando no se sienten amenazados por lo que ellos llaman el afán imperialista argentino, hay más lugar para que se definan como isleños de las Falklands, como Falkland Islands. Pero en los contextos en los que sí se sintieron amenazados, como a mediados de los 60 cuando la cosa llega a la ONU, como en varios momentos de los 70 y por supuesto con la invasión del 82, ahí tienden a anteponer su identidad británica a cualquier otra, ¿no? Cuando va Ridley, cuando va Rowlands, cuando van los funcionarios británicos, ellos nos dicen somos isleños de la no, dicen somos británicos. Y estas islas son británicas y queremos permanecer británicos, ¿no? Pero cuando baja la marea, ¿no? Y la relación con Argentina no está tan tensa, bueno, ahí hay más lugar para darle prioridad a su identidad como isleños de las Falklands. Ahora bien, a esto habría que agregar, a 40 años de la guerra, que la población que habita las islas hoy se parece en nada o muy poco a la que encontraron los soldados argentinos en el 82, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente lo que había allí, además de que era una población de menos de 2.000 personas, eran británicos de Gran Bretaña, ¿no? E isleños de las islas Malvinas o Falklands, y muy poca participación de otras comunidades. Había algunos chilenos, había algún uruguayo, había algo de comunidad argentina, pero el grueso de la población eran estos dos grupos, ¿no? Isleños de las Falklands y británicos. ¿Por qué insisto en de las Falklands? Porque después van a venir otros isleños. Después del 82 van a venir
isleños, por ejemplo, de Santa Elena, que es una población enorme hoy en las islas. Entonces hoy en las islas hay gente de más de 80 nacionalidades diferentes, ¿no? En una población que sigue siendo relativamente chica, aunque creció muchísimo respecto del año 82. Esto significa que isleños de aquellos que se identificaban, como dijimos recién, con el Gran de Gran Bretaña, o sea, los descendientes de los primeros colonos británicos que llegaron a las islas, hoy conviven con gentes de todas partes del mundo que llegaron recién, que llegaron hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años los más antiguos, y hay mucha población que va y viene, digamos, ¿no? O que hay mucho peruano que va ahí a trabajar y en 2, 3, 4, 5 años ahorra lo suficiente como para continuar su vida en Lima, digamos, ¿no? Y como esos ejemplos podíamos buscar otros, no solamente de América Latina. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la identidad, las islas se han vuelto un lugar muy complejo, ¿no? Porque hay muchas identidades nacionales, hay diferentes credos, hay diferentes culturas, hay diferentes razas. Eh, Son un lugar pequeñísimo, pero en este sentido tan cosmopolita como Nueva York, Mm. ¿no? Y eso crea una situación social muy compleja, ¿no? Yo diría que es casi un experimento social lo que está viendo en las islas, y nadie puede pronosticar, o al menos yo no puedo pronosticar cuán exitoso va a ser en términos de recrear una comunidad isleña. Que eso había, sin ninguna duda, antes del 82 había una comunidad isleña, ¿no? Hoy yo diría que esa idea de comunidad isleña sería difícil de sostener, digamos, ¿no? Porque es una comunidad en la que inmediatamente tendríamos que empezar a decir, bueno, pero este llegó ayer y además viene de otro lado y no tiene ningún pasado vinculado con esta tradición, etcétera, etcétera. Complejísimo el tema, ¿no? Obviamente, creo que hacia a las apuradas lo que me surge decir es, obviamente, Gran Bretaña por ahí impulsa una política, o las propias autoridades coloniales de las islas auspician una política demográfica como para demostrar que su tasa demográfica precisamente no está en descenso, ¿no? Y con ello, nada, pronosticar que están trabajando en torno al despliegue y desarrollo de las islas y no la están dejando varadas en el subdesarrollo, ¿no? Así a grandes rasgos. Bueno, Eh, hay varios elementos, hay varios elementos. Yo diría, hay un tema, digamos, históricamente, yo te diría, seguramente antes también, pero en la prensa que más ausculté yo, que fue, digamos, de los 40 para acá, el tema de la carencia de mano de obra es un tema permanente, digamos, ¿no? Que además tuvo momentos, porque, digamos, el trabajo que se hacía en las islas era muy mano de obra intensiva y siempre necesitaban trabajadores. Y después había que hacer caminos, y se necesitan muchas manos para hacer caminos, digamos, ¿no? Y lo mismo, digamos, con buena parte de las tareas que había que hacer para, no solamente para desarrollar la economía de las islas, sino para construir la infraestructura necesaria para vivir allí, ¿no? Y yo diría, este fue un tema permanente, permanente. Hasta antes del 82 uno puede leer estas soluciones de, vamos a decir así, importar gente, las puede leer como ideas en la prensa isleña, pero nunca llegan a concretarse porque Gran Bretaña decía, bueno, no, tenemos una situación con Argentina, eh, si traemos, digamos, 200, 300 personas de Santa Elena, por ejemplo, que es otra isla, eh, digamos, que forma parte de los territorios extra Gran Bretaña, digamos, del Reino Unido. Si traemos 200 personas de Santa Elena, los argentinos van a decir que estamos innovando unilateralmente, esto nos va a crear un problema en las Naciones Unidas, etc. ¿Qué pasó después de la guerra? Bueno, que Gran Bretaña pudo decir, bueno, fueron los argentinos los que innovaron unilateralmente, ¿no? Hicieron una invasión, obviamente inconsulta, digamos, y por lo tanto ahora ya no hay que consensuar con ellos nada. Entonces, las soluciones que se venían evaluando a finales de los 70, como por ejemplo importar gente, empezaron a tener lugar a partir del 83, 84. Lo mismo sucedió con los derechos de pesca, en donde los isleños o los consejeros isleños decían, extendamos las millas, demos licencias. Y Gran Bretaña decía, no, no podemos hacerlo porque... Bueno, terminado eso, después, en la posguerra, todo eso tuvo lugar, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la guerra le soltó las manos a Gran Bretaña, ¿no? Que de alguna manera se sentía un poco atada al compromiso de no innovar unilateralmente,
aunque uno puede decir, bueno, la misión Shackleton ya era eso, en fin, uno puede entrar en esos detalles, habría muchas cosas ahí para decir, pero lo que quiero decir es, bueno, una cosa es una misión científico-técnica y otra cosa es importar 300 personas en una población de 1800. Bueno, todo eso tuvo lugar después del 82 y yendo un poco vos a tu argumento, digamos, de decir, bueno, es para demostrar que las islas se están desarrollando o que se pueden desarrollar, yo diría, fundamentalmente es que las islas demostraron tener un potencial económico formidable, ¿no? Que no soñaban, pero ni los más optimistas en los años previos. Eh, y claro, ese potencial formidable necesita mucha mano de obra, para todo, hasta para construir casas en donde tienen que alojarse los que están offshore, ¿no? En las plataformas, digamos, buscando petróleo. Entonces eso hizo que se volviera un lugar muy atractivo para distintas personas de distintas partes del mundo que ahí ganan muy bien, ganan en moneda fuerte y que si hacen las cosas bien, ¿no? Y se comportan como de alguna manera el gobierno exige que se comporten, etcétera, etcétera, tienen la perspectiva de que ya sea ellos o sus hijos van a devenir ciudadanos británicos plenos, ¿no? Y no es poca cosa porque tienen un Estado muy bien administrado, muy bien organizado y fundamentalmente rico, ¿no? Que les permite, por ejemplo, enviar a los hijos a estudiar a Gran Bretaña con todo pago, digamos, ¿no? Entonces yo conversé con familias peruanas, chilenas, que bueno, decían, ¿qué otro país me va a ofrecer eso? ¿No? ¿En qué otro lugar voy a poder enviar a mis hijos gratis a estudiar al Reino Unido? Entonces lo que quiero decir es, no solamente es como una pantalla para que, bueno, yo diría, es mucho más que eso, digamos, ¿no? O sea, es que las islas se convirtieron en un lugar con un potencial que no se imaginaba. Interesantísimo todo lo que contás, hay cosas que obviamente no estaba al corriente y obviamente las ambiciones que va despertando bueno, en esos pobladores que obviamente buscan asentarse allí en las islas, que son de distinta nacionalidad y que efectivamente mencionan esto. Bueno, quiero garantizar mis condiciones materiales porque mis propios gobiernos nacionales no me la están otorgando, ¿no? Bueno, interesantísimo. Mencionabas, ya ibas tocando un poco más el tema de la guerra y quería meterme también en otros temas que has trabajado, que es el clima social preguerra, ¿no? O sea, toda esta cuestión de empezar a pensar el contexto de las militancias armadas, los golpes de Estado, la naturalización de la violencia de distintos dispositivos, y por momentos la narrativa que hubo sobre Malvinas, ciertos tonos, tapas de diario como las de Crónica, bueno, el incidente con Shackleton, entre otros, fueron creando un caldo de cultivo, si se quiere, para llegar a abril del 82 con una cierta cuestión de validación, si se quiere, de la violencia, una posibilidad de, obviamente, lanzarse a la realización de un operativo como la Operación Rosario, teniendo esto, ¿no? Como una validez. Es decir, había un contexto que permitía esto, ¿cómo, qué podés observar vos al respecto para pensar nuevas hipótesis en torno a la guerra? Bueno, yo creo que los 70 en el continente y los 70 en las islas tienen vasos comunicantes, pero no habría que confundirlos, ¿no? Es decir, la experiencia de los 70 en las islas no fue una experiencia de todos los ciudadanos argentinos. Más bien fue de un puñado de personas que por algún motivo vivió o visitó las islas. Si sumamos el turismo ocasional que descendía de los cruceros, podríamos hablar de varios puñados de personas. Pero no fue una experiencia como, por ejemplo, la del peronismo o la de la dictadura en el continente, que sí afectaba en mayor o menor medida la vida de todos los habitantes de la Argentina continental, digamos, ¿no? Entonces, yo separaría las cosas en ese sentido, digamos, ¿no? La comunidad de argentinos en Malvinas no superaba las 30 personas, ¿no? O sea que no era, digamos, la población argentina la que tenía, digamos, ese contacto, a pesar de que podía seguir por la prensa su evolución. En cuanto a lo que mencionás del caldo de cultivo, a mí me parece importante ese tema y diría lo siguiente. La guerra, como sabemos, se decidió en despachos militares oficiales,
Y a pesar de que había antecedentes e ideas al respecto desde mucho antes, es claro que la responsabilidad de aquella invasión no hay que hacerla salir, digamos, de los despachos oficiales. Pero lo que encontré en mi investigación en las décadas anteriores, sobre todo a partir de finales de los 60 y durante la década del 70, y ahora saliendo ya de los despachos oficiales, es que hay un paulatino pero evidente proceso de radicalización de las posiciones. Un ascenso gradual pero cada vez más compartido de la intransigencia, yo diría, como un valor, ¿no? La formación de algo que, si me permitís, yo llamaría como un espíritu belicoso, ¿no? O sea, no necesariamente la idea de una invasión y de una guerra, aunque esa idea también aparece, como muestro en el capítulo del Cancionero Popular sobre las islas. Pero lo que me parece más compartido, más general, es una forma de comprender el problema. ¿Y cuál sería esa forma? Bueno, yo la resumiría en lo siguiente: negociemos, ¿cómo no? ¿No? Si somos un pueblo pacífico. Pero negociemos siempre y cuando el resultado de la negociación sea la total y absoluta transferencia de soberanía a la Argentina, digamos. Esa posición intransigente que de alguna manera alcanza el estatus de un valor, digamos, inamovible, ¿no? Yo diría que ese espíritu sí está presente y lo podríamos poner del lado del caldo de cultivo, si querés. Ese espíritu fue creciendo en número y fue creciendo también en intensidad, digamos, a lo largo de la década del 70. Y a mi juicio, ese crecimiento ayuda a explicar no la guerra, pero sí la algarabía casi unánime de los argentinos el 2 de abril del 82, ¿no? Finalmente se hizo aquello que se venía de alguna manera anhelando bajo distintas maneras, ¿no? Bajo distintas formas. Bien, y bueno, por último, que también lo acabas de mencionar, es como que muchas veces no asociamos nuestra cultura malvinense únicamente al 82. Vos laburaste un poco la cuestión cultural, ¿no? Musical también particularmente, previo a la guerra, es decir, cómo también durante estas décadas preconflicto hay una cultura malvinense que se despliega y bueno, va teniendo ciertos anclajes y artistas muy importantes. Entonces, ¿por qué hubo un interés en eso? ¿Qué fuiste encontrando allí? Y bueno, y por último, ¿qué cambios visualizás entre las canciones preguerra y las del durante y la post? Bien. Eh, bueno, ¿cómo terminé yo diciendo, a ver, qué puedo encontrar en las canciones, ¿no? De alguna manera, yo me di cuenta que la reconstrucción que venía haciendo de las voces argentinas sobre el tema Malvinas, siempre eran de alguna manera, o eran élites, ¿no? Élites diplomáticas, élites políticas, o pertenecían, digamos, a un circuito profesional, digamos, vamos a decir así, ilustrado, ¿no? Que eran los que participaban en los debates en los periódicos. Eh, pero yo quería tratar de analizar algún filón un poco más popular de la cuestión Malvinas, ¿no? Y entonces ahí, como decís vos, yendo al terreno más cultural, encontré que si quería hacer eso mediante expresiones culturales como pueden ser, no sé, el teatro, el cine, la literatura, bueno, no había tanto material, ¿no? Es decir, hay algunos documentales sobre las islas que yo trabajo también en el libro, pero no es que yo tenía 40 años, ¿no?, de películas sobre las islas que me permitieran tratar de seguir por ahí. Y por el otro lado, no todo el mundo hace cine, digamos, no hubiera sido ese filón tan popular que a mí me interesaba reconstruir. En cambio, casi todo el mundo hace canciones, digamos, ¿no? O sea no es difícil hacer una canción, no es difícil hacer una letra y ponerle algunos tonos musicales y convertirla en una canción. Y encontré, para mi sorpresa, porque realmente yo no pensaba que hubiera tantas, encontré casi 100 composiciones musicales, que probablemente sean muchas más, porque no todo el mundo registra sus canciones y porque el registro de Sadaic comienza en los 40, digamos. Entonces nada sabemos si hubo canciones antes de los 40. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontré? Bueno, que hay
casi un centenar de canciones, y esas canciones fueron compuestas entre el 41 y el 82, o sea que ahí podía seguir, ¿no? Más o menos cuáles fueron las modalidades que fue asumiendo eso que yo llamo una comunidad emocional, digamos, ¿no? Que a mí me pareció útil ese marco, es un concepto que yo traigo de una historiadora medievalista que se llama Bárbara Rosenwein. De acuerdo a ella, podemos hablar de comunidad emocional en tanto descubramos sentimientos o sistemas de sentimientos compartidos, juicios también compartidos sobre lo que es beneficioso o perjudicial para quienes integran esa comunidad. Entonces es un concepto que a mí me permite pensar las emociones colectivas, vamos a decir así, no como fruto de una imposición individual o tiránica, digamos, que viene de arriba, sino como culturalmente constituida. Y en el caso concretamente del sentimiento de esos argentinos, me refiero a los argentinos de la década del 40, del 50, del 60, del 70, me parece que ese concepto, el de comunidad emocional, ayuda a explicar esa comunión que hubo en torno a la cuestión Malvinas y permite pensarla con cierta autonomía, es decir, no gobernada por las élites ni tampoco determinada por el origen social. Es decir, la idea de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, que tiene tanto de idea como de sentimiento, no fue una idea privativa de las clases altas, ni de los sectores populares, ni de los sectores medios. Atravesaba transversalmente la estructura social. O sea, no estaba solamente en las élites, estaba arriba, al medio y abajo. Sin duda que hubo diferentes formas de incidir en la creación y en la difusión de ese sentimiento que hace a la comunidad emocional, ¿no? Pero lo importante desde mi punto de vista es que las personas, en el caso que yo analizo, los cantores, los compositores de canciones, le daban su color individual a esa comunidad emocional. No escribían lo que decían las élites, escribían lo que sentían. Y de ahí que sea interesante reconstruir qué modalidades fue asumiendo esa comunidad emocional a lo largo de 4 décadas en el cancionero popular argentino. Y aquí cierro con lo que dije anteriormente, digamos, ¿no? Muchos poetas, muchos cantores se van radicalizando. Entonces uno puede ver eso que dijimos antes, digamos, de un camino, de un increyendo, digamos, hacia posiciones cada vez más intransigentes, eso se puede ver claramente en las canciones. Doy un solo ejemplo de muchos que se pueden encontrar en el libro. En 1970, es decir, cuando las conversaciones entre Gran Bretaña y Argentina están ya bastante avanzadas, se está a un paso nomás de que las élites diplomáticas lleguen al acuerdo de comunicaciones del que estuvimos hablando. Julio Riveros y Hernán Ríos registran una canción en Sadaic, una samba, que dice: cantores y poetas de mi pueblo, ya es hora de pulsar nuestras guitarras. Y si el canto no basta, qué caracho, le atamos una lanza a la guitarra. Hablan también en esa canción de la rabia soberana, lo que refuerza el concepto de una comunidad hermanada fundamentalmente por emociones, ¿no? En este caso la rabia, de la necesidad de que el mundo entienda que que en las Malvinas nuestro himno debe cantarse, dicen los autores, y exhortan a los argentinos a, cito a los autores, jugarse enteros la patriada de la recuperación. Es decir, que más de 10 años antes de que las tropas argentinas desembarquen en las islas, por lo menos una parte del cancionero argentino dedicado al tema registró no solo el deseo de que sucediera algo como la invasión del 2 de abril, sino también la convicción de que el pueblo argentino estaba dispuesto a luchar por eso, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es un elemento fundamental. Siendo a la última parte de tu pregunta, diferencias que encontré en las canciones entre el antes, el durante y el después. Bueno, una muy importante. En el antes, es decir, antes del 2 de abril, los cantores que se refieren a los isleños hablan de piratas, usurpadores y toda clase de calificativos peyorativos respecto de la población que habita las islas. A partir del 2 de abril empieza una visión mucho más positiva de esa población.
¿no? Hay un tango, por ejemplo, que se compone diciendo que ahora las dos ciudades, Stanley y Buenos Aires, están hermanadas y que el tango las une y que entonces van a bailar isleños y argentinos y cosas por el estilo, digamos. Y empieza a tener una visión como más... Los isleños no son ni piratas ni usurpadores, digamos, sino que son los pobladores de ese territorio argentino ahora recuperado, ¿no? Bueno, ¿cuándo cambia todo? Cuando empieza la guerra propiamente dicha. Es decir, eh, esas canciones que estoy diciendo, en donde los isleños dejan de ser piratas y pasan a ser, digamos, vamos a decir así, sujetos con derechos, bueno, duran del 2 de abril hasta el 1 de mayo. Todo lo que se registra ya en guerra, bueno, vuelve a ser muy hostil respecto de la población y regresa un poco a la modalidad anterior, ¿no? ¿Qué hay en esas canciones del durante la guerra? Bueno, una convicción de que no hay vuelta atrás, una convicción de que el pueblo argentino, que esto no es una aventura de las Fuerzas Armadas, como se va a decir después, ¿no? Sino hay por lo menos 3 composiciones que se registran en las que se involucra a todo el pueblo, ¿no? En la recuperación de las islas y en donde se dice, bueno, esto cueste lo que cueste, se va a mantener, digamos, ¿no? ¿Qué sucede después del 2 de abril? Bueno, varias cosas. ¿Qué sucede en el ámbito de la canción, ¿no? Por un lado, el género predominante, el género musical predominante que hubo hasta el 82, que fundamentalmente era el folclórico. Hubo alguna otra cosa. Hay una canción de rock registrada en el 74, hay algún tango, digamos, pero fundamentalmente eran los ritmos folclóricos de las provincias. Eso es algo muy interesante, porque quiere decir que esta comunidad emocional no estaba geográficamente situada, digamos, en Buenos Aires, en el conurbano o algo por el estilo, no, era bien federal, ¿no? Hay zambas del norte tucumano y salteño, hay mucho chamamé correntino, es decir, las composiciones nos hablan también de los compositores y los géneros nos hablan de lo federal que era esa comunidad emocional, ¿no? Entonces, decía, ¿qué es lo que cambia a partir digamos, en la época de la posguerra? Que el género folclórico empieza a desplazarse, o sea, empieza, ya no es, digamos, el más elegido por quienes deciden cantarle a las islas, eh, y el rock pop empieza a ser el género, digamos, vamos a decir así, el más importante, digamos, si uno lo cuantificara. Y después que el tema se desplaza, porque si bien hay canciones en donde todavía se sigue haciendo alusión a la soberanía argentina de las islas o cosas por el estilo, fundamentalmente el tema de posguerra es la guerra, digamos, ¿no? Es la guerra, son los soldados, es Galtieri, en fin, ya son las canciones que son más conocidas, digamos, en donde hay una reflexión y a veces una reflexión eh, muy crítica, digamos, respecto de lo que significó la invasión y la guerra, ¿no? Entonces yo diría, la diferencia fundamental es que cambia el tópico, porque ya las islas dejan de ser las islas en cuanto territorio soberano argentino y empiezan a ser las islas como el escenario de una guerra que nunca debió ocurrir, digamos, ¿no? Y cambia el género musical. Yo diría, empiezan a hablar las generaciones que fueron a la guerra, digamos, ¿no? Porque de alguna manera no fue Baglietto, no fue Fito Páez, no fue, no sé, quiénes otros, bueno, sí, Lerner, etcétera, etcétera, pero ellos eran parte de la generación que fue, digamos, ¿no? Unos años más, unos años menos, fue esa la generación que fue a las islas. Y ellos compusieron, digamos, ¿no? Las canciones que reflexionaron sobre esa experiencia, y en general fue una reflexión muy crítica y muy, digamos, condenatoria de la guerra, y algo muy importante, muy al rescate de la heroicidad de los soldados, ¿no? Hay una famosa canción, por siempre serán héroes nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Eh, Así que yo diría que esas son las principales diferencias. Bueno, Sebastián, brillante, un montón de aportes has realizado, por lo menos yo ya hasta acá llegué con mi hoja de ruta, con mis preguntas, así que bueno,
te agradezco por tu predisposición y bueno, por todo lo que has brindado en esta conversación. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Bueno, un saludo grande y nos estamos viendo. Dale.